Capítulo 2. Postura epistemológicas frente a la evaluación y sus implicaciones en el currículum escolar. En este capítulo se abordarán tres perspectivas teóricas de la evaluación: la evaluación como tecnología, la evaluación como práctica cultural y la evaluación como práctica sociopolítica. Aunque desde el punto de vista teórico-epistemológico existe una clara distinción entre ellas, en el contexto de la escuela estas configuraciones operan simultáneamente de forma muchas veces interrelacionada, lo que significa que de todas tengan el mismo valor y reconocimiento social, pues la evaluación como tecnología se impone a las otras posturas, al ser fuertemente impulsada por organismos nacionales e internacionales mediante la aplicación de pruebas masivas estandarizadas. También se analizan las implicaciones de estas perspectivas en el ámbito del desarrollo curricular y las prácticas pedagógicas de profesorado. Pese a que el discurso se destaca los beneficios de la evaluación formativa, esta continuamente se ve opacada por una evaluación a gran escala, cuyos resultados orientan la toma de decisiones de las autoridades educativas. Estamos viendo una época en que la evaluación ha adquirido un gran protagonismo en los sistemas educativos de todo el mundo. Algunos consideran que este interés responde sobre todo a las necesidades de rendición de cuentas de la forma en que se administran los recursos públicos que la sociedad destina para la operación de los sistemas escolares y su relación con los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos esperados. Las recientes crisis económicas no han hecho más que enfatizar este interés por una mayor vigilancia y control de la escuela. Esta obsesión por la racionalización tiene una vieja data. Podríamos situar en génesis con el avivamiento de la sociedad industrial del siglo XIX en los países occidentales, donde el énfasis estaba puesto y continúa estando en lograr la máxima eficiencia y eficacia de los sistemas educativos. No obstante, los logros de la humanidad ha conseguido en el ámbito educativo, sobre todo en el ámbito del último siglo, lo cierto es que la evaluación es uno de los componentes a que muestra una mayor resistencia en el cambio de la innovación. Algunos autores consideran a la evaluación como la piedra de toque del currículum escolar, lo que significa que si cambiamos todos los demás componentes, pero dejamos intacto el sistema de evaluación empleado por el docente, no debemos esperar cambios en el aula, porque nada nuevo ocurrirá. Es así de simple y de complejo el asunto. En la primera década del siglo XXI hemos sido testigos de cómo la evaluación ha ido cobrando mayor presencia en el ámbito internacional, al tiempo que ejerce una fuerte influencia en las políticas de evaluación que son adoptadas por los países en desarrollo. A este predominio difícilmente pueden resistirse toda vez que dichas evaluaciones son patrocinadas por organismos internacionales, los cuales detentan un poder económico, político que les posibilita imponer a los países periféricos una visión dominante en la evaluación. Como veremos, este es un enfoque de la evaluación como tecnología. En México, esta visión de la evaluación como tecnología, lejos de perder fuerza, ante las nuevas concepciones y enfoques de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación educativa, parece surgir nuevos bríos. Dado el valor y reconocimiento que paradójicamente las pruebas masivas y puntuaciones han adquirido en las políticas educativas nacionales, contrariamente a la tendencia que se observa en los países desarrollados, donde las evaluaciones masivas y estandarizadas parecen haber entrado en una fase de declive. Según Hargreaves y Shirley, se trata de una era de potestandarización de la educación que corresponde a estandarización educativa que ha embrutecido nuestro currículum y ha lastrado nuestras escuelas con una burocracia más depositada y arbitraria, cuya inflexibilidad no está mimando la adaptación al futuro. Estas viejas ideas del cambio educativo surgidas en el siglo XX están totalmente desfasadas y no sirven para este rápido, flexible y vulnerable nuevo siglo XXI. Agregan Shirley 2012-13. En este mismo sentido, Ravitch 2011 lanza una crítica a las ideas en boga para la reforma de las escuelas en Estados Unidos, entre las que se encuentran las pruebas estandarizadas y la rendición de cuentas punitiva. Remedios que, según la autora, va acompañados de excesivas descripciones y requerimientos burocráticos. Al referirse a la situación de la educación básica en Escocia, McKeown 2010 también lanza un ataque a la excesiva estandarización.
La autora advierte la existencia de un mecanismo conductista de control que ha generado un monstruo de especificaciones y aparato de aplicaciones para estas. Ante esta fuerte estandarización, el gobierno del Reino Unido busca liberar a las escuelas de los objetivos y el control y la prescripción, promoviendo un enfoque más abierto de la rendición de cuentas. En el ámbito del currículum, McCune 2010 señala que se creó una matriz laberíntica de objetivos de rendimientos y por lo tanto un modelo de producto del aprendizaje. En este escenario se advierte de las escuelas negativas de la estandarización, la cual ha mermado la autonomía y la capacidad profesional del profesorado. Los niños no aprenden a pensar de sí mismos si espera que los profesores solo hagan lo que se les dice. La evaluación como tecnología. El discurso de la evaluación es hoy en día su mayor parte del discurso de la tecnología. Durante buena parte del siglo XX y lo que va del siglo XXI, los propósitos de evaluación no han cambiado sustancialmente. La evaluación ha sido usada principalmente para tomar decisiones relacionadas con la clasificación, la selección y la certificación basadas en mediciones de lo que los individuos saben. Asimismo, aunque ha sido importante los desarrollos técnicos, la teoría de respuesta al ítem o al análisis de sesgos del ítem y los cambios tecnológicos, test adaptados a la computadora, fundamentalmente se mantienen los mismos procedimientos usados, siendo las pruebas o test el método primario de la evaluación educativa. Esto significa que los juicios que se hacen acerca del aprendizaje están mediados por el diseño de instrumentos de medición, así como por la asignación de puntuaciones y de su interpretación. La supremacía de la medición y los métodos estadísticos en la evaluación educativa en los Estados Unidos en particular ha requerido un incremento de conocimiento técnico y especializado, el cual promueve la identificación de la evaluación con la tecnología. Hay una creencia prevaleciente, incluso por ellos involucrados en el proceso de desarrollo, en que la evaluación es principalmente un asunto de técnica y procedimiento, la cual se subordina a otras preocupaciones. Un cambio principal durante los pasados 50 años ha sido la creciente demanda de test educativos por parte de los responsables de las políticas, quienes están insatisfechos por la calidad de la educación. Lo ha sido puesto en evidencia por las puntuaciones de los test y esperan que sirva como instrumentos de cambio de la enseñanza y el aprendizaje. Lin, 1989. En consecuencia, se especula que nuevas pruebas basadas en renovadas perspectivas constructivistas sobre la enseñanza y el aprendizaje, como se refleja en las reformas curriculares más recientes, cambiarán las prácticas de aula. Se cree que estas nuevas pruebas también podrán emplearse para facilitar el aprendizaje, brindar retroalimentación a los alumnos y a los profesores, y para mejorar la educación en general. Sin embargo, las prácticas de evaluación continúan siendo, en su mayor parte, normativas con un énfasis en la selección, y aunque ha habido intentos de desarrollar nuevos procedimientos de evaluación, estos no han sido radicalmente modificados para informar y apoyar el cambio en la enseñanza y el aprendizaje. Estos propósitos de evaluación, junto con los procedimientos de las pruebas usadas para estos fines, parecen sugerir que la evaluación es vista como una tecnología desarrollada por técnicos o expertos en medición y usada por otros para tomar decisiones específicas o introducir cambios. La tecnología ha sido refinada para ser más eficiente, estandarizada y codificada, y la evaluación generalmente ha sido vista como externa y separada de la enseñanza y el aprendizaje. Hoy en día, los debates acerca de la evaluación tienden a limitarse a asuntos de tecnología y forma. Es raro encontrar que estas controversias se ocupen del papel de la evaluación, juega en el contexto de la sociedad más amplia. Las actuales prácticas de evaluación son debatidas, por ejemplo, con respecto al impacto que tiene sobre la definición o estrechez del currículo, no sobre la necesidad de diferentes evaluaciones. Shepard, 1989. Solo en raros casos hay investigadores que examinan las funciones que la evaluación cumple para validar y reproducir ciertas formas de conocimiento o ideas expensas de otras. Bradford, 1996, Hanson, 1993, Keibal, 1993. Se puede afirmar que la discusión acerca de la evaluación se mantiene principalmente dentro de los límites de la comunidad educativa y experta y la preocupación de los educadores.
Una excepción ocurre cuando la evaluación llega a ser parte del debate público a través del sistema legal, cuando los asuntos del debate sesgos, imparcialidad hacia ciertos grupos o individuos son traídos a la luz. Estos asuntos, sin embargo, a menudo son reducidos a discusiones sobre los aspectos técnicos de las puntuaciones de las pruebas y tendencias de selección. En esta postura epistemológica, el currículum es entendido como producto y el profesor juega un papel secundario, cuando no nulo, en la elaboración de los objetivos educativos. El alumno tampoco participa, en todo caso se considera solo como una persona con un conjunto de características psicológicas, el cual se presume actúa, procesa, siente, aprende de determinada forma bajo ciertas circunstancias. Por ende, ambos personajes en realidad carecen de poder. En estas coordenadas, Bohm señala que, el problema fundamental del enfoque predominante de la evaluación es que construye alumnos como sujetos pasivos, es decir, los alumnos no tienen ningún otro papel que no sea en someterse a los actos de evaluación de los demás, a ser medidos y calificados. Cumplen con las normas y procedimientos para satisfacer las necesidades de una burocracia evaluadora. Bohm 2007-17. Desde luego, esta postura es incompatible con la concepción del alumno como aprendiz activo que es necesaria para una visión primordialmente educativa de la evaluación. Esta concepción del currículum, sus componentes y el papel de sujetos implicados conlleva a concebir la evaluación como un elemento de control a distintos niveles, de los profesores sobre los alumnos, del centro educativo sobre los profesores y alumnos, y de los administradores y diseñadores del currículo sobre el sistema. Algunos autores refieren que en realidad se trata de la construcción de un currículo a prueba de profesores, el cual debe ir acompañado del diseño y aplicación de evaluaciones capaces de controlar e imponer esta verticalidad, cuestión que en algunos países se resolvió mediante la elaboración de tesis cada vez más sofisticados. Fernández, 1994. Este tipo de evaluación tiene como punto de mira al alumno y son las calificaciones el índice para medir el éxito o fracaso, no solo de este, sino que incluso de profesores, escuelas y el sistema educativo en general, los cuales se valoran ya sea indirecta o indirectamente por medio de este parámetro, entendiendo como las puntuaciones obtenidas en los exámenes por parte de los alumnos. Esto es precisamente lo que está ocurriendo en México con los resultados de las pruebas masivas, Planea, Scale, EGU, Examen, PISA, que se aplican en los distintos niveles del sistema educativo. El éxito o fracaso de los individuos o de las instituciones educativas se determina a partir de las puntuaciones obtenidas por los alumnos en dichas pruebas. En esta perspectiva, se impone desde fuera de la comunidad escolar cómo y qué contenidos culturales seleccionar, cómo presentarlos y, por supuesto, cómo evaluarlos. Así pues, aunque los profesores elaboren las pruebas con las que evalúan a sus alumnos, no pueden considerarse propias, originales o contextualizadas, toda vez que están marcadas por normas externas y sobre todo por la dominación hegemónica de la ideología educativa subyacente. La mayoría de las veces no son necesarias imposiciones externas para que la evaluación continúe siendo un control externo. Incluso, ese mismo paradigma tecnicista puede darse en modalidades de evaluación más participativas, como es el caso de la autoevaluación, ya sea de los alumnos, los profesores o los centros escolares. La aceptación incuestionable de los objetivos y fines educativos conseguida por los procesos de inculturación ideológico-pedagógica de los individuos. Mediante la hegemonía es suficiente para producir la repetición de esquemas y rutinas evaluadoras al servicio del interés ajeno, a todas las luces, a las necesidades educativas de las comunidades escolares. Esta inculturación ideológico-pedagógica se expresa mediante la desprofesionalización de los docentes, quienes despojados de un pensamiento crítico terminan por asumir que su trabajo no consiste en poner a prueba, transformar o cuestionar el currículo oficial, sino en aplicarlo, siguiendo las prescripciones establecidas lo más fielmente posible. Ante las demandas escolares que los docentes afrontan en la cotidianidad del aula,
privados de la confianza en su capacidad profesional, a menudo muestran incapaces de atenderlas y no es suficiente que soliciten la intervención de otros para solucionarla. En México, muchas escuelas primarias del país, los profesores compran exámenes que aplican a sus alumnos durante el ciclo escolar. Desde esta perspectiva epistemológica se entiende la evaluación como medio. Los docentes se convierten en mediadores de las conductas observables de los alumnos, mientras que su trabajo se rutiniza, degrada y devalúa. La evaluación deja de ser un servicio de autoinformación para conducir al proceso de enseñanza-aprendizaje y reorientar el sistema, transformándose de una preocupación casi exclusiva por el control de las situaciones y por el mantenimiento de la disciplina en el aula. Las funciones de la evaluación, que se privilegian con selección, representación, fiscalización y potencialización de la reproducción social dominante. Hace ya 3 décadas de Apple, 1982, advertía que cuando los profesores ceden el control de las habilidades curriculares y pedagógicas a las grandes editoriales, estas habilidades son reemplazadas por técnicas para controlar mejor a los alumnos. Para la perspectiva técnica, la evaluación, igual que sucede con el diseño e implementación del currículo, está separada del proceso de enseñanza-aprendizaje, por ende puede ser llevada a cabo por personas distintas a los profesores que imparten la enseñanza a los alumnos. Desde esta óptica, para que la evaluación goce de autoridad y legitimidad, ha de adoptar la forma de medida, Grundy 1991, con la que pierde la oportunidad de hacer del momento de la evaluación una experiencia de aprendizaje, que resulte formadora para los educandos. Desafortunadamente, esta concepción aún permanece muy arraigada entre el profesorado. Según House, 1981, la perspectiva técnica o tecnológica asume que la enseñanza y la innovación son tecnologías con un desarrollo predecible, susceptibles de ser trasladadas de una situación a otra. El énfasis de esta perspectiva está en la propia innovación, en su característica y en las partes que la componen y en el tratamiento tecnológico del asunto. La premisa que subyace bajo esta perspectiva técnica es que todo el mundo comparte el interés por implementar las innovaciones y que los fines de las mismas están fuera de toda cuestión y firmemente asentadas. Lo único que falta decir es cuál es la mejor manera de llevarlos a cabo. En el marco de la reforma de la evaluación internacional, la perspectiva técnica se encuentra en los aspectos relacionados con la organización, la estructura, la estrategia y la habilidad para desarrollar nuevas técnicas de valoración. Según este planteamiento, la evaluación alternativa, denominada así porque sirve como una opción frente a la evaluación dominante, entendida como mediación y basada en los tests, es una tecnología compleja que requiere unos conocimientos elaborados. Por ejemplo, de cara a diseñar parámetros válidos y fiables para medir el trabajo que se realiza en el aula. La tarea consiste en crear procedimientos plausibles que sean significativos y ecuánimes y que ayuden a que los profesores a obtener la capacitación necesaria para integrar las nuevas técnicas de valoración, así como la calificación del trabajo de clase, el sistema de portafolio, la autoevaluación, las rúbricas, los diarios en video y las exposiciones dentro de su práctica habitual. Autores como Stiglitz, 1995, plantea que el analfabetismo evaluador que pretende dominar en los centros escolares sin una visión transparente sobre el significado del éxito y sin la capacidad de transformar esa visión en valoraciones de calidad, no seremos capaces de ayudar a los alumnos a progresar eficazmente en su aprendizaje ni de integrar las evaluaciones en su práctica habitual. Los modos de evaluar alternativos presentan un laberinto de problemas técnicos, en los cuales se destacan 2 puntos. 1. Requieren tiempo. 2. Plantean dudas en cuanto a su validez y fiabilidad. 3. A veces son difíciles de separar del proceso de enseñanza y aprendizaje. 4. A menudo no están bien descritos. 5. Con frecuencia suponen que los profesores poseen las destrezas necesarias para llevarlos a cabo. Los métodos alternativos de evaluación en el aula suponen un terreno desconocido para la mayoría de los docentes, muchos de los cuales cuentan con muy poca formación, si es que tienen alguna. En el campo de las apreciaciones valorativas, no suelen poseer los conocimientos fundamentales para efectuar menciones y se sienten por lo general descontentos con la calidad de sus calificaciones. Stiglitz, 1991, Moreno, 2011. Por si esto fuera poco, para la implementación
de las nuevas estrategias se requiere cada vez una mayor complejidad, además del esfuerzo que ha de realizar los educadores para convertirse en evaluadores competentes. Existen muchas cortapisas institucionales que crean problemas técnicos de la cara de la implementación de los nuevos procedimientos, la falta de tiempo, de recursos, de formación personal y el del propio asesoramiento para poder ejecutar de manera adecuada las nuevas estrategias son algunos de los problemas habituales. En resumen, la perspectiva técnica plantea que la evaluación es un asunto técnico antes que personal y social. En ese sentido, para hacer buenas evaluaciones lo que se necesita es poseer conocimiento del campo de la medición, de modo que se pueda diseñar instrumentos válidos y confiables cada vez más certificados. Desde esta perspectiva se llama la atención sobre la dificultad de diseñar y perfeccionar formas válidas para efectuar las mediciones, sobre los obstáculos que afrontar al docente a la hora de adquirir nuevas habilidades y estrategias de valoración, sobre la necesidad de armonizar las expectativas existentes de los hogares y en la escuela y entre los diferentes cursos académicos, y sobre la cuestión del tiempo y los recursos necesarios para implantar las nuevas prácticas evaluadoras como procedimientos habituales en los centros escolares. Havergers et al. 2001. La evaluación como práctica cultural. Desde esta perspectiva, el currículum y por ende la evaluación pertenece al ámbito de lo práctico, lo que quiere decir que se sitúa en el campo de la interacción humana y que está relacionado con la interacción entre el profesor y alumnos. Si aceptamos que la evaluación es un asunto práctico, todos los participantes habrá de ser considerados sujetos y no objetos. Uno de los principios inherentes a la perspectiva práctica consiste en que las personas, niños incluidos, son fundamentalmente racionales. La prueba de este compromiso con la racionalidad aparece con la firme creencia en la capacidad de prudencia y de discernimiento del juicio personal, ejercitada a través de procesos sistemáticos de reflexión. Como el lector ya se habrá podido percatar, estas capacidades quedan fuera del discurso de evaluación en educación desde una perspectiva técnica. En este escenario, el primer cometido que afronta el práctico docente consiste en interpretar el currículum como texto. ¿Pero qué significa esto? Significa que el análisis textual rechaza la autoridad del documento para imponer su propio significado, lo que supone que el práctico no solo tiene derecho, sino también obligación de dar su propio significado al texto. Si los prácticos toman en serio sus obligaciones respecto a la práctica interpretación de los textos curriculares como acción práctica, o sea, como acción que comprende su propio juicio, también tomará en serio la categoría de los alumnos como sujetos del aprendizaje y no como objeto en el conocimiento curricular. Algo que, por cierto, en la evaluación generalmente se pierde de vista. Lo anterior supone que la preocupación del profesor será el aprendizaje, no la enseñanza. Este planteamiento es una de las banderas que enarbolan las actuales reformas educativas en el mundo, las cuales propugnan por un paradigma centrado en el aprendizaje. Aunque muchos docentes no comprenden cabalmente su significado o simplifican la propuesta a tal grado que terminan sofocando toda la fuerza transformadora del aprendizaje. Moreno, 2010, A. Se concibe al currículum como un asunto práctico y por consiguiente a los participantes en el proceso curricular como sujetos activos. La tarea del profesor deja de ser la de enseñar a los alumnos algo que él sabe para convertirse en un mediador que les pone en contacto con los contenidos culturales al tiempo que los capacita para que se introduzcan en una comunidad de conocimiento. Este enfoque del currículo influye también en la forma de mirar la evaluación. Por tanto, dicho concepto habrá de ser reconsiderado. Desde esta perspectiva, la evaluación de los objetivos previos no tiene cabida. En este sentido, Grundy afirma, como el significado del currículo es cuestión de deliberación a cargo del práctico, del parten ciertos juicios y acciones, y dado que la importancia del conocimiento se cifra tanto en la acción o interacción como en el resultado, se reduce o se deduce de ello que carece de sentido hablar de la eficacia del currículo en términos de objetivos especificados de antemano. Grundy, 1991, 102. Desde esta perspectiva, la evaluación se convierte en una parte integrante del proceso educativo, en su conjunto, y no se queda en algo separado,
Fue Stenhouse, 1994, quien argumentó en contra de la separación entre el desarrollador del currículum y el evaluador, y a favor de una investigación integrada del currículum. Si el interés básico es para un fin práctico, la evaluación significará elaborar juicios acerca de la medida en que el proceso y las prácticas desarrollados a través de la experiencia de aprendizaje favorezcan el bien de los participantes. No son juicios que puedan efectuar por completo quienes permanecen fuera de la situación de enseñanza, porque requieren el tipo de conocimiento personal al que solo pueden acceder los participantes en la situación de aprendizaje. Los puntos de vista de terceros son útiles para la reflexión, pero en último término, el interés práctico exige que los participantes sean los jueces de sus propias acciones. Grundy, 1991. Como lo correcto no puede determinarse por completo, con independencia de la situación, la acción práctica se caracteriza por la elección y la deliberación. La acción práctica centrada en los procesos de elaboración de decisiones adecuadas que promueven el bien permite mayor deliberación y por tanto una elección entre más acciones, dado que según Aristóteles deliberamos no sobre fines sino sobre medios. La deliberación es pues un elemento esencial de la acción práctica. Así, la esencia de la noción griega de praxis, acción práctica, consistía en que la acción debería adoptarse sobre la base de un entendimiento pleno. Es más, se pensaba que el entendimiento solo se lograba mediante la deliberación y el debate, a través de los cuales se aclaraba el significado de una situación o acontecimiento. La acción siempre supone un riesgo, porque el resultado o las consecuencias nunca pueden conocerse por completo de antemano. Siempre existe un elemento de riesgo ante efectos. No buscamos de la acción. Esto resulta de manera particular pertinente para la educación, porque los hechos escolares o de la vida de la clase nunca dejarán de tener un carácter abierto e indeterminado. Carr y Keynes, 1988-53. El interés práctico, por tanto, genera una acción entre sujetos, no sobre sujetos. La deliberación incluye el interpretar la situación, así como otorgarle sentido a la misma, de forma que se dedica y se lleva a cabo la acción apropiada, la que promueve el bien de los participantes. Se destaca la importancia de modo en que se interpreta e integra las innovaciones en el contexto social y cultural de los centros escolares. Existe preocupación sobre todo por lo relativo a los significados, las percepciones y las relaciones humanas. Se debe considerar que cuando se alude a un enfoque de evaluación de proceso, se coloca en el centro de la liberación del juicio y la atribución de significado. La perspectiva práctica no contempla la división entre los diseñadores y los ejecutores del currículo. Por consiguiente, la evaluación no puede concebirse como algo separado en los procesos de aprendizaje-enseñanza o enseñanza-aprendizaje, ni del desarrollo del currículo. No cabe ni la evaluación impuesta desde fuera, ni el dualismo del profesor actuando separadamente como enseñante y como evaluador. Solo hay un papel con múltiples funciones o tareas interrelacionadas. El docente es por el hecho de serlo evaluador y como evaluador también, y ha de seguir siendo educador. Se evalúa con la intención de perfeccionar los procesos educativos y en todo esto son actores. Todos son participantes activos y responsables directos. Los objetivos educativos se convierten en hipótesis a comprobar en la clase. Los alumnos también han de comprometerse con la evaluación, pues los significados e interpretaciones de todos los participantes han de tenerse en cuenta en la interacción humana. Stenhouse, 1987. Este tipo de enfoque de evaluación entra en contradicción con el concepto de enseñanza para el examen e incluso puede chocar con ciertas normas oficiales para la calificación de los alumnos. Cabe advertir que las políticas educativas al uso de alcance nacional, así como el peso de las tradiciones pedagógicas y evaluadoras de los centros educativos, pueden construir un freno para que el docente oriente su actuación en el aula desde una perspectiva
práctica de la evaluación. House, 1981, afirma que el proceso de innovación es en realidad una interpretación entre culturas, donde el cambio aporta nuevas ideas a la historia cultural de una escuela. Desde esta óptica, la reforma de la evaluación consistirá en una transformación de la cultura de las relaciones humanas implicadas en los procesos de valoración. Por otro lado, los procedimientos de evaluación alternativo no son acontecimientos que tengan lugar al final del aprendizaje, al concluir la clase, la unidad, el semestre o el año académico, sino que representan una parte integral del aprendizaje. Su objetivo no es tanto agrupar por categorías a los alumnos o a las cantidades de conocimiento, como desarrollar conceptos comunes para la comunidad acerca de cómo y cuándo ocurre el aprendizaje. Tales procedimientos han de ser lo suficientemente sensibles como para destacar las representaciones mentales que los alumnos tienen de las ideas importantes. Deben ser capaces de discernir la habilidad de los alumnos para aplicar los conceptos adquiridos a la resolución de los problemas. Este tipo de evaluación ha sido designada como auténtica. Valencia, 1993. Moreno, 1999, 2004. La evaluación genuina, en este sentido, es polifacética, directa y profunda, y depende en gran medida de la valoración de los profesores. Los alumnos llevan a cabo tareas reales bajo la supervisión del docente que dirige el proceso y aprovecha las oportunidades de retroalimentación que éste ofrece. Los criterios de evaluación no están ocultos ni suponen un misterio. Se anima a los profesores a enseñar para lograr esos fines, ya que las actividades de los alumnos incluyen situaciones reales que deben dominar para tener éxito. Este enfoque implica un diálogo constante con y entre los alumnos. Requiere una evaluación continua, una autoevaluación y la valoración mutua entre los compañeros. Los aprendices contribuyen activamente a la consecución de sus propios objetivos. En resumen, la perspectiva de la evaluación como práctica cultural subraya la interacción entre varios puntos de vista, creencias y valores. La tarea de desarrollar procedimientos alternativos de evaluación trasciende los aspectos técnicos de medición, coordinación y destreza, para entrar en el área de las relaciones y la comunicación entre las partes implicadas en el ejercicio de la evaluación. La evaluación como práctica sociopolítica. En este punto, revisamos la historia de la evaluación, porque su genealogía permite analizar cómo particularmente el uso de los exámenes ha constituido a través del tiempo una práctica sociopolítica. La historia de la evaluación amplía nuestra comprensión de empleo como un mecanismo para ejercer el poder y para seleccionar y clasificar a los individuos según sus méritos. Esta función de la evaluación sigue vigentes, aun cuando el papel de la evaluación se ha ampliado y diversificado, y a partir de los cambios de la sociedad ha sufrido. Las implicaciones curriculares también parecen claras. Al principio, mediante la evaluación se descubría el nuevo conocimiento o legitimaba el conocimiento existente. Después se empleó para verificar el aprendizaje individual y la adquisición de conocimiento establecido. La historia de la evaluación rara vez ha sido estudiada sistemáticamente, aunque los procedimientos de evaluación formal hayan sido durante siglos. Una perspectiva histórica más amplia indica que los propósitos de la evaluación han cambiado para reflejar las transformaciones de la sociedad, pero con pocas excepciones. Los procedimientos, aunque fortalecidos y sistematizados, han permanecido fundamentalmente sin cambios. Los primeros exámenes del servicio chino, por ejemplo, a menudo han sido citados como uno de los precursores de las formas de evaluación actuales. Du Bois, 1970. Estos exámenes altamente competitivos y complejos fueron usados para seleccionar individuos moralmente aceptables y capaces de sostener altos cargos públicos en una sociedad caracterizada por tener clases dirigentes no heredadas. El propósito de estos exámenes era estrictamente selectivo y no tenía fines educativos. Otro origen de las prácticas de evaluación actuales pueden encontrarse en los exámenes que se les realizaban en las universidades europeas medievales, que contaban con uno de los primeros tipos de escolarización formal. Estos exámenes variaban considerablemente de una institución a otra, eran eventos públicos, orales, a menudo considerados como ceremonias.
En aquella época era responsabilidad del maestro dominar a los alumnos para los exámenes, pero solamente lo hacían cuando estaban listos y eran capaces de tener éxito. Como resultado, el fracaso de un candidato era un evento extremadamente raro. Wilbring, 1997-35. Como el acceso a la universidad estaba determinado por el estatus social, los exámenes altamente selectivos eran innecesarios. Más bien, los exámenes eran un reconocimiento público de que los candidatos podían responder cuestiones y clases sobre libros escritos, con lo que les otorgaba licencia para enseñar. Estos exámenes entonces tuvieron un propósito didáctico, haciendo obvia la unión entre enseñanza y evaluación. Al mismo tiempo, las disputas, una forma de argumento donde los alumnos usaban la deducción, definían públicamente una tesis y establecían su validez. Era cotidianamente organizados en las universidades como parte de los requerimientos de la ceremonia de graduación. La disputa también era empleada en la enseñanza para conducir la discusión y para desarrollar un método escolástico de pensamiento. Rudolf, 1962. En la Edad Media, la disputa fue el único método para desarrollar nuevo conocimiento y para analizar críticamente los recientes descubrimientos en las teorías traducidas. En algunos casos, la disputa apareció para validar el conocimiento de los individuos, así como para crear un conocimiento dentro de un campo particular. Esta tradición de evaluación eventualmente redundó en actos ridículos y finalmente desapareció en el siglo XVIII, porque su espíritu era contrario al espíritu que reconocía el papel del experimento y la experiencia como una fuente de conocimiento. La evaluación, entonces, ya no podía ser considerada como una forma para debatir públicamente, descubrir y validar el conocimiento, sino más bien era usada como una herramienta para verificar el aprendizaje individual y la adquisición del conocimiento establecido. Junto a los cambios sociales y económicos, las nuevas concepciones de conocimiento trajeron también un sistema diferente de valores para la educación y la escolarización. Hasta el siglo XVIII, las universidades no parecían particularmente comprometidas en promover logros o promocionar la ambición individual y el éxito. Como Ronald argumenta, el carácter era más importante que la competencia, la integración armoniosa de la mente y el cuerpo era preferible a un talento experto, y la cortesía era superior a la firmeza. El logro en general no era medido en forma demasiado precisa. Usualmente se acordaba que la emulación fuera el estándar deseado. La innovación, la creatividad y la originalidad, cualidades tan admirables en nuestro mundo académico actual, eran vistas como sospechas. Roblat, 1982. 5. La industrialización y la producción de masas eventualmente trajeron una ética del logro y la ambición individual, con la noción relacionada de éxito, que inevitablemente define también el fracaso. En este clima cultural, un sistema de exámenes competitivos apareció como mecanismo para reconocer el éxito, y las formas escritas de exámenes pronto reemplazarán las presentaciones orales. Se busca ahora un énfasis mayor en la velocidad y la resistencia. Roblat, 1982, 14. La forma escrita estrechó el rango del conocimiento evaluado y las preguntas con interpretaciones múltiples fueron sistemáticamente excluidas de los exámenes. La necesidad de formas más objetivas de evaluación fue urgente, como los exámenes llegaron a cada vez más y más competitivos. Los exámenes competitivos fueron usados primero como una forma de motivar a los alumnos para aprender y eventualmente clasificarlos de acuerdo a su mérito, para premiarlos y hacerle honores a su aprendizaje. Cuando el estatus familiar y la herencia empezaron a ser cuestionados como base para otorgar posiciones importantes, los exámenes se convirtieron en un factor determinante en la carrera y el futuro del individuo. Con el surgimiento de la burguesía y el capitalismo, el orden social estaba en flujo. La evaluación del logro sirvió como base para otorgar privilegios. Las decisiones se tomaban con base en el mérito antes de que en el estatus social. En este proceso, la evaluación pide su función didáctica educativa y se convierte en un mecanismo por medio del cual la estructura social podría ser reorganizada a fin de crear la posibilidad de movilidad social. Entonces, las prácticas de evaluación empiezan a ser vistas y desarrolladas como una tecnología usada para propósitos sociales específicos
de selección. Coincidentemente o no, el desarrollo y uso de la medición y las pruebas psicológicas emergieron al final del siglo XIX, proporcionando los medios por los que la tecnología de evaluación podía ser formalizada y estandarizada para darle un atractivo de objetividad. En un tiempo en que las apuestas eran altas por someter a los individuos en tal evaluación, guiados por una preocupación por la eficiencia antes que por una preocupación política. Estos desarrollos psicométricos de procedimientos de pruebas estandarizadas fueron conscientes con las condiciones sociopolíticas de la época, cuando una economía de producción de masas reclamaba una educación de masas y la selección de los individuos más capaces para avanzar en el nuevo orden económico y político. Kronbach, 1975. Esta breve historia histórica refleja cómo las prácticas de evaluación han sido una parte integral de las actividades intelectuales y morales, y han contribuido a definir el valor del nacimiento y su papel en controlar la realidad social. Desde esta perspectiva más amplia consideramos cuestiones críticas que deben ser tomadas en cuenta a fin de teorizar las actuales prácticas de evaluación y sus implicaciones curriculares. Toda evaluación supone una realización de juicios de valor, lo cual a su vez implica ejercer el poder y la autoridad, así como negociar los intereses contrapuestos de diferentes grupos, lo cual nos introduce de lleno en el corazón de la perspectiva política de la evaluación, pues se basa en la coordinación técnica y la comunicación humana para atender a las luchas de poder entre ideologías y grupos de intereses de la sociedad y en las escuelas. Adicionalmente, se considera la evaluación en el aula como una estrategia potencialmente conflictiva que, en su lugar de afianzar el poder de las personas, puede transformarse a una nueva y sofisticada forma de selección y vigilancia. Hay tres aspectos en esta visión de gran importancia para el debate sobre los procedimientos de calificación y valoración. En primer lugar, la evaluación en el aula pone el énfasis en el proceso de comprensión de aprendizaje y no sobre los planes de evaluación. Se concentra en tratar de descubrir lo que el alumno sabe, entiende o es capaz de hacer. Los alumnos deben asumir cierta responsabilidad sobre su aprendizaje y los profesores tienen la obligación de crear condiciones para que esto ocurra. La evaluación es parte del proceso, es una parte esencial que permite a los educadores, aprendices y padres identificar hasta qué punto se ha progresado y señalar las directrices para seguir avanzando. Earl y Lemayu, 1997, Gibbs, 1994, Sting, 1995. Según esta perspectiva epistemológica de la evaluación, es importante que los criterios de valoración sean transparentes, que proporcionen a todos igualdad de oportunidades y que su aplicación pueda rebatirse públicamente, que tales criterios sean conocidos por los alumnos y que quieran desarrollarse con colaboración, de modo que facilite su comprensión y se redistribuya el poder dentro del aula, que los juicios evaluadores sean actos de negociación explícita entre todos los implicados y que los procesos de valoración se muevan en diversas direcciones, el alumno-alumno, el alumno-profesor, así como entre padres y profesores y el educador al alumno, como contribuye un cambio fundamental en la política educativa tras décadas de ejercicio en las que los profesores usaban su poder para juzgar y clasificar a los alumnos según criterios y procesos que eran misteriosos, secretos y a menudo arbitrarios. Para la tradición crítica, el currículum está situado en el centro de la relación educativa y personifica los nexos entre el saber, poder e identidad. El currículum ocupa una posición estratégica en las reformas educativas porque representa el espacio donde se concentra y desdoblan las luchas en torno a los diferentes significados sobre el social y lo político. Tadeu da Silva, 1998. La evaluación como práctica sociopolítica desconfía del statu quo, responsabilizándolo de las desigualdades e injusticias sociales, que ese sentido pretende ser transformadora en la realidad y se enfoca en lo que el currículum hace y no cómo hacer el currículum. Se afirma que la escuela opera ideológicamente por el medio del currículum, actuando de esta manera diferenciadora y generando desigualdades de clase.
La escuela contribuye a reproducir la sociedad capitalista al transmitir a través de las materias escolares las creencias que nos hacen ver el orden social existen como bueno y deseable. Situados en el nivel del aula, el currículum establece los papeles de los profesores y alumnos, así sus relaciones, redistribuyendo las funciones de autoridad e iniciativa. El currículum define lo que cuenta como conocimiento válido. La pedagogía define lo que cuenta como transmisión válida del conocimiento y la evaluación define lo que cuenta como realización válida de ese conocimiento por parte de quien es enseñado. Tadeu da Silva, 1999. En resumen, se plantea que el currículum desplaza ciertos procedimientos y conceptos epistemológicos. Por ejemplo, enseñanza, aprendizaje y evaluación. Situado en otros en su lugar, incluye ciertos saberes y excluye otros. El currículum también fabrica los objetos de los que habla, saberes, competencias, éxitos, fracasos, y produce los sujetos de los que habla, los individuos a los que interpela. El currículum establece diferencias, construye jerarquías, produce identidades y evaluación es uno de los medios más efectivos para lograrlo. El docente en su faceta de evaluador se asume como un intelectual crítico que analiza, interpreta y cuestiona el proyecto formativo, prima su interés constitutivo del conocimiento emancipador. Se trata de un interés por la autonomía y la libertad racionales, que emancipa a los individuos de ideas falsas, de formas de comunicación distorsionadas y de formas coercitivas, de relación social que construyen la acción humana y social. Mediante la práctica educativa se intenta crear condiciones para que la realidad pueda ser transformada en acción organizada y cooperativa. Por ende, la evaluación es concebida como un proceso democrático, participativo y liberador por demanda la implicación de conscientes del alumno como sujeto que aprende. Cummings, 1998. En este capítulo hemos analizado tres posturas epistemológicas que han adoptado frente a la evaluación, destacando algunos de sus rasgos más significativos y sus implicaciones en el currículum escolar. Esta perspectiva se encuentra presente y orientan una buena medida las prácticas de evaluación en educación básica, solo que la evaluación como tecnología representa un enfoque dominante. Toda vez que se sitúa un paradigma tecnológico, la educación cuya noción de evaluación es sinónimo de medición de los resultados o productos de aprendizaje. Esta postura constriñe la evaluación a su asunto técnico-metodológico que deja fuera el del debate de otros componentes fundamentales como la dimensión ético-moral del evaluador. El hecho de que la evaluación como tecnología tenga tanto impulso en todo el mundo gracias a su promoción por parte de los organismos internacionales, por ejemplo, el OCDE con la prueba PISA, tiene como correlato el desplazamiento de todas las dos perspectivas de evaluación que resultan más afines con las actuales concepciones de la enseñanza y el aprendizaje desde un enfoque del currículo de corte constructivista. Si la evaluación como tecnología despoja al docente y al alumno de poder, no hay cabida para la deliberación práctica ni para el buen juicio del profesor como evaluador, quien a partir de reconocer las circunstancias y las condiciones particulares en que ocurre el aprendizaje, se encuentra en una mejor posición para hacer una valoración más conceptualizada, realista y justa del mismo. Respecto a la tercera perspectiva, la evaluación como práctica sociopolítica, la evaluación como tecnología, deja de lado el asunto del poder y la lucha entre grupos que defienden intereses distintos. Estas se presentan como una práctica neutral y aséptica, sustraída de la dimensión política, social y cultural que le es inherente. Esta parece ser una de las grandes paradojas de la evaluación en educación, mientras que en las últimas 3 décadas hemos cambiado, al menos en teoría, radicalmente nuestra mirada acerca de la enseñanza. El aprendizaje y la evaluación en la práctica previve una evaluación entendida como sinónimo de medición, estandarizada, externa, sumativa y centrada en productos. Y aunque en los países desarrollados esa tendencia a la baja y transita hacia una descentralización de la evaluación, en los países periféricos parece que lleva más años dar un giro en esta dirección. Al menos en México, la evaluación estandarizada se instaura como la verdadera evaluación, como aquella que realmente cuenta con los reconocimientos
premios y estímulos. La otra evaluación interna formativa, diseñada por el profesor en su aula, parece que seguirá a la sombra de la evaluación como tecnología, por más que en el discurso se destaque sus bondades para la mejora del aprendizaje de los alumnos y la enseñanza del profesor. Figura 3. Postura epistemológica frente a la evaluación. Elaboración del autor. La evaluación como tecnología. La evaluación como práctica cultural. La evaluación como práctica sociopolítica. Todo conlleva a posturas epistemológicas. Por otro lado, es innegable que existe una estrecha conexión entre motivación y evaluación. La evaluación para el aprendizaje puede convertirse en una importante fuente de motivación para aprender, pero para ello debe satisfacer una serie de condiciones que por supuesto no siempre están dadas de antemano. Las buenas evaluaciones que usan adecuadamente la retroalimentación pueden fomentar la confianza en el alumno y en su capacidad para aprender, en tanto que experiencias negativas con la evaluación pueden lesionar dicha confianza y dañar su autoestima. En el siguiente capítulo se analiza la relación entre evaluación y motivación, así como sus implicaciones en el proceso de aprendizaje, destacando la relevancia que tiene dicho proceso el papel de la retroalimentación.